Hola amigazos, ¿cómo andan? Yo soy Treyes y en esta oportunidad voy a hablar de Johan Cruyff. Un día como hoy, 25 de abril, pero en 1947 nació el mismísimo Cruyff, uno de los mejores jugadores de la historia sin dudas. No sé en qué lugar puede ser, si el quinto, si el sexto, si el séptimo, pero por ahí anda, el cuarto, no sé, porque puede entrar tranquilamente por ahí, quizás entre los tres primeros, quién sabe. No es fácil armar un ranking, un top, es muy subjetivo, pero acá no vengo para hablar específicamente de eso, sino para hablar de lo grandioso y lo magnífico que es Cruyff. Uno de los mejores jugadores y más importantes en la historia del fútbol. Por varias cosas. Primero por la técnica que tenía, tan fina para jugar. Cruyff es la representación del fútbol total, del fútbol holandés de toda la vida, de lo que se ha visto después en selecciones como España. Eso lo representa Cruyff, que fue lo que cambió el paradigma general del fútbol europeo, porque si bien en sus tiempos ya en Sudamérica, en Brasil, había jugadores de ese estilo, en Europa era un fútbol diferente y Cruyff como que cambió ese estilo, porque si ves sus cualidades son increíbles. Primero la capacidad de gambetear increíble en espacios reducidos, abriéndose, esa elástica que hacía para salir en velocidad por la izquierda era impresionante. El manejo de las dos piernas también, con la derecha, con la zurda, no tenía ningún problema, con su pie menos hábil. Cómo le daba de tres dedos a la pelota para pegar al arco, para un pase entre líneas. Aparte se tiraba atrás para crear juego. Era un jugador casi que de toda la cancha si hablamos en la fase ofensiva del juego. Además ese control de pelota para bajarla de pecho, controlarla, aguantarla de espaldas. Era un tipo que no se ponía nervioso y no tenía ningún problema si se tenía que ir a la izquierda, si tenía que ir a la derecha, si tenía que ir al medio. Él sabía qué hacer en todo momento porque es un tipo que es súper dotado. Es así. Es un tipo recontra inteligente. Es decir, estamos hablando de un jugador que era un líder en sus equipos. Probablemente si tenés un equipo con los mejores de la historia y si querés ponerlo a Cruyff, probablemente tenga que ser el capitán. Porque era un tipo capaz de liderar a un conjunto, capaz de leer el juego, ¿no? Y esa capacidad más el talento que tenía lo hacía un jugador único. Porque él siempre sabía cuando le pasaba por su derecha o por su izquierda a los compañeros. Aparte metía algunos pases de taco, ¿no? Como diciendo, che, no necesito mirarte para saber dónde está. Es como, él ya sabía lo que iba a pasar, siempre se anticipaba la jugada. Y encima después tenés jugadas únicas de él. Como por ejemplo, ese famoso penal que todo el mundo habla de Messi y de Suárez. Cruyff ya lo hizo en su momento. Y te demuestra también lo inteligente y lo vivo que era. Era un tipo vivo, ¿eh? No podemos decir que no. Y aparte sus etapas extraordinarias en el Ajax, en una época extraordinaria del fútbol holandés, no nada que ver con el de ahora, porque ni siquiera el propio Ajax es potencia hoy en día en el fútbol. Está bien, hace un par de años llegó a semifinales de Champions y estuvo muy cerquita de la final, pero es una excepción, es decir, no compite hoy el fútbol holandés en Champions League en las fases más decisivas, de cuartos, semis o final, no llegan, porque hay diferencia con las otras ligas, o sea, y ahí está la cuestión. En la época de Cruyff no solo el Ajax era bueno, estaba el Feyenoord, que de hecho Cruyff jugó ahí en sus últimos tiempos. Y estaba el PSV también, que de hecho en la década de los 80 fue campeón de la Copa de Europa. Es decir, era fútbol holandés diferente. También la selección propia de Holanda era un equipazo. Cruyff, por ejemplo, con el Ajax ha ganado 3 Copas de Europa y él siendo esa figura principal del equipo. Y con la selección holandesa no ganó el Mundial, de hecho pierde en la final contra Alemania. Pero el nivel al que jugó Cruyff en ese Mundial fue impresionante, sin ninguna duda. O sea, si hablamos de actuaciones individuales de un Mundial, esa de Cruyff en el 74 está entre las mejores de la historia, pero sin ninguna duda. Además digo, lo determinante que era, en espacios reducidos, con la derecha, con la zurda, en el control de la pelota, gambeteando. Un tipo, cómo le pegaba al arco además, era una cosa increíble Cruyff. Llegó a jugar en el fútbol de los Estados Unidos también. Llegó a ser parte del Barcelona como jugador, no solo de técnico, muchos lo recuerdan también como entrenador y como un antecesor a Guardiola, pero como jugador llegó a estar ahí en el Barça y sin dudas que dejó un legado en la historia del fútbol. Cruyff, repito, marcó un estilo, marcó una tendencia, porque aparte el ser líder, el ser tan influyente en sus equipos y reunir unas cualidades que te demuestra que Cruyff es un jugador que tranquilamente podría estar en el fútbol actual, quizás el mejor del mundo o entre los mejores. Son de esos jugadores que uno se da cuenta que puede estar en diferentes épocas. Y eso te marca lo bueno que era Cruyff. O sea,
la estética que tenía en su juego. Es fútbol arte, Cruyff. Es de esos jugadores que decís, vale la pena pagar una entrada para ir a verlo. Eso es Johan Cruyff. Así que este es mi análisis de Cruyff y este homenaje por la fecha de su nacimiento, como voy a hacer y estoy haciendo a lo largo del año con diferentes jugadores leyendas. Sin dudas, uno de los mejores jugadores de la historia, quizás el mejor europeo, junto a Cristiano. Vos, ¿en qué lugar lo pones a Cruyff entre los mejores de la historia del fútbol? ¿Qué tan bueno lo considerás? Sin dudas para mí está entre la mesa de los mejores. Y también, por supuesto, de los jugadores magníficos en la historia del fútbol, de los cracks. Un jugador que vale la pena ver los partidos de su época para disfrutar, porque es eso el fútbol de Cruyff, disfrutar. Eso también le transmitía a los jugadores cuando era técnico. Es decir, obviamente el jugador va con presión porque el fútbol al final hay un tema de resultados, es una competencia, pero para el que ve partidos, el que puede llegar a ver en diferido, la ventaja de tener internet hoy en día, o para el que tuvo la bendición de verlo jugar en vivo, sin dudas uno puede decir, vale la pena ver estos partidos simplemente porque juega Cruyff. Así que si querés opinar, si querés comentar el Cruyff y qué te parece como jugador, ponedlo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos. Hasta luego y que viva Treyes.